Hoy nos vamos a ahorrar un dron ahogado, un montón de mercurio y unos cuantos cambios de pañales y obligaciones varias. Hoy, por fin, nos vamos a navegar. Y además es que vamos a pescar un bonito. A pescar, o sea, por fin, a pescar un bonito, por fin. A ver, déjame terminar, que vamos a pescar un bonito día de navegación por las aguas del Cantábrico, con amaneceres de ensueño, adentrándonos muchas millas mar adentro, disfrutando del viento y el clásico mar de fondo del Cantábrico, comida, amigos, pesca. Bueno, la pesca ya lo desvelaremos. Todo esto acompañado con unos planos espectaculares con nuestro nuevo dron volador, que por cierto acabó en el agua. Bueno, que no os lo perdáis. Como decía eso, para mí que tú no vienes aquí a pescar bonitos, ¿eh? Bueno, vale. Yo intentarlo lo intento. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Hoy vamos a dedicar un episodio a la navegación, a lo que puede ser un clásico día de verano de navegación de altura por el Cantábrico. Zarparemos al amanecer, nos adentraremos muchas millas mar adentro, pasaremos la línea de las aguas territoriales, y esta vez legalmente, disfrutaremos de la navegación de altura y la pesca. Bueno, la pesca. Y ya de paso aprovecharemos para probar el último juguete chino que nos hemos comprado. Un dron volador, pero acuático. El Swell Pro Sprite Plus. Un dron que no solo es capaz de volar, sino que es capaz de navegar. Entonces es un dron anfibio. Un dron anfibio. Puede aterrizar y despegar desde el agua sin ningún problema, es terriblemente rápido, puede enfrentarse a fuertes vientos, ya veréis cómo es capaz de adelantar y perseguir al barco sin ningún problema con vientos de más de 15 nudos y claro, sacando unos planos espectaculares. Haremos unas pequeñas pruebas con él para que veáis lo que puede dar de sí este juguete, así que sin dilación, vamos con el episodio de hoy. Ya sabéis que yo soy un navegante poco dominguero, bueno, más bien entresemanero. Entre semanero. Claro, porque navego entre semana. Los domingueros navegarían los domingos. Madre de Dios. Dale. ¿No han quedado claro? O sea, me ha pillado despistado eso, que no lo había leído. Navego bastante para un dominguero, 80 o 90 días al año, pero normalmente salidas de 3 o 4 horas en solitario en invierno y a pasar el día en verano. Aquí lo bueno que tiene Santander es que puedes navegar básicamente todo el año y con todo tipo de condiciones, porque tenemos un montón de kilómetros de bahía protegida y aguas tranquilas para navegar hasta en los temporales de invierno. Y luego la inmensidad del Cantábrico a la vuelta de la esquina de la península de la Magdalena, que evidentemente ya es un mar abierto con sus mareas, sus temporales y su mar de fondo. Pero también ofrece grandes días de navegación todo el año, o casi todo el año, seguramente hasta más cómodo de navegar que el Mediterráneo, porque aquí sí que hay mucho mar de fondo, puede ser de varios metros, pero suelen ser olas largas y tendidas, que te permiten navegar como si estuvieses en un skatepark, remontando las olas cuesta arriba para luego acelerar vertiginosamente cuando las bajas mientras pierdes de la vista los barcos desde el fondo de tu ola. Normalmente en verano intento escaparme unos pocos días para hacer alguna travesía un poco más larga, aunque sea de 3 o 4 días, que es lo que me dejan de momento. Mientras sueño con navegar por el mundo como por ejemplo mi amigo Ángel Viana. Me voy seguido hasta Bilbao, 4 días. Así que nada. O con escaparme una semanita de crucero como por ejemplo esta primavera Sailor George. La luz del faro del otro lado es como si estuviera viviendo una película, de verdad, para mí fue impresionante. O recientemente Tomás Ruiz remontando la costa del Mediterráneo. Hombre, no voy a hacer spoiler, David, porque tengo que preparar unos cuantos vídeos y hago así un poquillo por encima. Bueno, al final lo que he puesto por Instagram. Aunque este año el que ha pillado ha sido Sergi, de Bricolaje Náutico. ¡Qué menudas travesías que te has hecho, cabrón! Hola chicos, pues así es, este año es un año de travesías, no me puedo quejar. Hacemos lo que podemos. Y bueno, ya esto, porque es otra liga, me abstendré de nombrar a Paula de Allende los Mares y a Pedro del Doblón, que esos ya juegan a otro nivel. Se han ido a navegar hasta la Antártida y vuelven este año otra vez a navegar a la Antártida. Eso ya... Y este diciembre volvemos a la Antártida. Con un taller de navegación polar hecho por y para navegantes. Os esperamos. Que no te lo cuenten, vente y vívelo. Chao. Chao. Como ya lo hablamos en otro episodio, los navegantes de verdad, Sí, ¿no? Los que navegan, ¿no? Dícese sí. del que navega, navegante. Ahí Pues está. No los padreantes.
Pues con todos esos referentes, yo este año ni flores, tal como os lo cuento. Quería haberme escapado navegando hacia Francia unos días, pero las circunstancias, concretamente las circunstancias se llaman Mario y Gabriel, no me lo han permitido este año. Así que de momento me he tenido que conformar con un poco de metadona, salir a pasar el día navegando por alta mar mientras perseguimos a los bonitos. Los que nos seguís sabéis que tengo una espinita clavada con el barco y es la pesca. Y aunque no soy un gran aficionado a la pesca, pues sí que me parece una buena excusa para echar el día en el barco y ya si se trae una buena pesca para casa, pues mejor que mejor. Así que año tras año y a pesar del reiterado poco éxito, pues cuando llega la época del bonito intentamos salir 1 o 2 veces a ver si pescamos algo. La verdad es que ya no me atrevo ni a decirle a Lara que vamos a pescar bonitos. Yo no digo nada, pero yo creo que los 3 o uno de los 3 sois gafes. Porque nunca pesquéis nada, o sea que ahí pasa algo. Porque al final siempre vamos los mismos. Roberto, le recordaréis de papeles como el embajador de Rusia o el achicador número 2 en nuestro concurso de achique de agua. Y el Chavo, sufrido guionista del programa con su Salvar a los delfines o ayudante para el lijado del barco y que realmente es el único que sabe algo de pescar de nosotros 3, aunque él es más de la costa. Pero bueno, plantearemos esto como un bonito día de navegación que es lo que acaba siendo casi siempre, aunque tendréis que seguir viendo el episodio para ver si esta vez cambiaron las tornas. ¡Tan, tan, tan! ¡Chan, chan, chan! Para esto de la pesca, y si quieres echar el día navegando, pues uno tiene que madrugar y madrugar mucho. Así que normalmente cuando informo, o más bien pido permiso a Lara de que voy a ir a pescar, suele ofrecerse a quedarse ya con los niños donde sus padres. Con lo que yo me quedo directamente a dormir en el barco, arañando unos preciosos minutos de sueño a la vida, que no os imagináis lo caro que está el dormir hoy en día. Nada, sobrevalorado. Cuando dormías ahí hasta las 12. Después de las fiestas. Después de las fiestas. No me acuerdo ni sé qué son fiestas ni qué es dormir hasta las 12. Para las 6 de la mañana nos juntamos ya los 3 en el barco y zarpamos pitando, que hay muchas millas que hacer para llegar a los preciados bonitos. La bahía la cruzamos aún de noche, aunque esto no te libra de encontrarte ya con muchos pescadores de calamares a esas horas o incluso cruzarte con algún supercrucero de turistas que entra por la bahía. Pero bueno, hay que seguir navegando, que hay que ir mar adentro. Sabemos que se trata de hacer norte hasta el Cantil, pero esta vez decidimos probar a seguir el Cantil un poco más al este a ver si había más suerte, aunque teníamos más esperanzas de navegar que de pescar. El amanecer en el mar sí que es bonito. En un día clásico de verano, a estas horas aún no sopla el viento y el mar suele estar bastante tranquilo. Y si el cielo está despejado, o mejor aún, casi despejado, con algunas nubes en el horizonte, puedes disfrutar de todo un espectáculo de luz. Normalmente toda la subida es a una motor, aunque depende del día. Este verano nos hemos encontrado algún día en el que enseguida podíamos subir las velas y apagar el motor y ahorrar ruido y combustible. No fue el caso de este último día, aunque por lo menos se presentaba una buena oportunidad de probar el nuevo dron. Nosotros, en cuanto salimos de la bahía, ya echamos los cebos al agua, que por lo menos no sea por insistencia u optimismo lo que nos impida pescar. Al principio, cebos artificiales de plástico pequeños o medianos para curricán costero. Y así es como empezamos a subir, hay que decir que esta vez extrañamente solos. Esto ya no pintaba tan bien. ¿No te dijo algo? Sí, pero... Cuando tú sales y no sale nadie más, pues dije, joder, qué listo soy. Voy a llevar todos los bonitos del mar. A pocas millas de la costa vimos unas pajareras y nos dirigimos hacia allí. En ese punto ya habíamos cambiado nuestros peces artificiales por pulpitos, que es lo que la última vez nos dijeron que teníamos que usar y lo que hemos visto llevar a los que pescan con éxito. Ya se veía algún bonito saltar, así que dimos unas cuantas pasadas por la zona sin éxito. Y pasado un rato, y después de volverlos a perder de vista, decidimos seguir subiendo. Y subiendo. Y subiendo. Y subiendo. Estábamos ya tan arriba que se empezaba a oler a té, cerveza y reina de Inglaterra. Prácticamente en solitario estábamos en aguas internacionales y gracias a la bandera polaca, legalmente esta vez, que antes solo estaba despachado para 12 millas. Y nunca saliste más de 12 millas. No. Salvo en fechas anteriores a la prescripción de los delitos. Y ahí estuvimos de paseo, porque por la radio solo se oía algún despistado preguntar si alguien pescaba y barcos, lo que se dice barcos, se veían pocos, pero es que bonitos no se veía ninguno. Como mucho alguna falsa alarma de esa en que ves a los delfines a lo lejos y piensas que son bonitos y luego no, son delfines, que ya no nos hacen ni ilusión. Entonces toca lo que mejor sabemos hacer, el desayuno, bueno, y el aperitivo, y por supuesto un almuerzo. Esto va de encadenar unos con otros mientras vamos dando vueltas y algún otro también
también lo va alternando con siesta tras siesta. Pero de momento, por lo menos el doble de lo que pescamos la última vez. Nada de nada. 2 de la tarde, hora de emprender rumbo de vuelta, que ya llevábamos más de 30 millas y estábamos muy adentro. Por lo menos hemos aprovechado para ir buscando el mejor rumbo con el viento para volver a vela lo más rápido posible. Y la verdad es que la vuelta no suele decepcionar. Como pescadores somos terribles, pero como navegantes, un poco menos. 14 y 15 nudos de viento que nos permitían navegar a velocidades de 7 nudos, llegando incluso a los 8 en algunos momentos. Viento casi perfecto del través y un poco de mar de fondo que empujaba en las bajadas, pero que no molestaba. 8 nudos, 8, 9, ese es el máximo de velocidad de este barco, ¿no? No, el máximo de velocidad de este barco es 720. O sea, por encima de la velocidad. A partir de 720 es que tienes que meterle tanta potencia para superar la velocidad que va exponencialmente a partir de ahí. Qué gusto es navegar a vela con este mar y este viento. Un espectáculo. Casi más espectáculo que nuestra falta de habilidad para despegar el dron y ni te cuento para el aterrizaje. Que aunque lo podemos aterrizar en el agua, eso suponía recoger velas y parar el barco, por lo que dedicamos un rato a intentar cogerlo al vuelo. Finalmente, volver a encontrarnos con las playas de Santander, girar la curva de la Magdalena que nos devuelve a las aguas protegidas de la bahía y cruzarnos, nunca mejor dicho, con el crucero que ya salía después de que sus habitantes hayan echado el día en la costa y nosotros en el mar. Desde aquí quiero lanzar una pregunta a los pescadores de verdad. ¿Qué hacemos mal? ¿Nos podéis dar consejos en los comentarios, corregirnos o darnos el pésame, lo que sea? Puede que hasta que tengamos que salir con alguno de vosotros algún día a aprender de primera mano, o igual es que estamos equivocados y es que no se pueden pescar bonitos desde un velero. Yo tengo claro que las primeras veces lo hacíamos mal. Llevábamos muchas ganas, pero cero de conocimiento. Cebos chinos de curricán costero, cañas más cutres aún que las que llevamos ahora, no sabíamos ni escuchar en la radio en el canal correcto, ni siquiera dónde ir. Ni si era bueno ver los bonitos saltar o no, qué hacer cuando los ves, tampoco lo tengo muy claro ahora mismo. E incluso con nuestro triste conocimiento, una vez volviendo, pescamos uno, pero otro fallo que no cometeremos otra vez, no teníamos un garfio con un palo largo para subirlo a mano y rompió el sedal al intentar subirlo y con el sedal nuestras ilusiones. Eso es de primero de bonitos, ¿eh? ¿No has oído la expresión te voy a coger con el gancho de los bonitos? Ya, pero es que nosotros estamos en párvulos de bonitos. Tal vez en preescolar de bonitos. En el aula de 2 años de bonitos, no. En la guardería de bonitos, no. En la guardería de bonitos no, que las guarderías son carísimas, que que cuestan más que la universidad, que estoy mirando yo la de mis hijos. Y ese lo pescamos con un cebo de pez artificial del Decathlon bastante grande. Desde entonces siempre habíamos intentado con este tipo de cebos, ya sea este o este otro. Hay que decir que con un cebo chino he pescado los 2 únicos serruchos que hemos conseguido subir al barco en estos años. Y que mi amigo Juan, un seguidor del canal, me ha regalado también este Rapala, que él dice que con esto vamos a tener un éxito de la leche pescando, haciendo curricán costero. Todavía no lo hemos conseguido. Pero esta vez yo creo que lo hemos hecho bien, porque hemos logrado tener en el agua 7 cebos a la vez. A 10 metros, 20 metros y 30 metros por la superficie, incluso con un pulpito de estos, de 18 eurazos, nada de nada. ¿Que estábamos súper preparados? Aunque creo que esta última semana no éramos los únicos que nos volvíamos sin pesca a puerto. Menos mal que nos queda lo nuestro, la tecnología, y hemos aprovechado para grabar y probar el dron volador nuevo. Swell Pro Spray Plus. ¿Cómo? Pro Spray Swell Plus Spray Plus. Un dron volador que no pasa nada porque lo despegues y aterrices en el agua, flota y no se estropea. Más vale, porque tampoco es que sea barato, unos 900 euros dron y mando, y nosotros encima nos hemos comprado todos los accesorios. Las gafas para manejarlo en modo FPV. El accesorio para usarlo para pescar desde la costa. Repuestos de todo tipo por si acaso, porque no nos sentíamos muy hábiles. La verdad es que ya es un pedazo de dron, bastante más pesado que los que manejábamos habitualmente, pero muy estable y funcional. Y sobre todo, muy rápido para enfrentarse a cualquier tipo de viento. Nuestros primeros intentos fueron en tierra y discretos, pero enseguida nos hemos ido atreviendo a usarlo en el agua e ir aventurándonos un poco más. La primera vez que lo mojas en un entorno controlado da miedo, y hasta que ves que no pasa nada, que sigue funcionando y sobre todo que flota y que despega incluso desde el agua, pues estás acojonado. En el mar abierto da un poco más de pereza despegarlo desde el agua, más que nada para que no se moje el dome que protege a la cámara y que no se forman gotas al principio, pero despegarlo desde la mano es muy fácil y seguro. Aterrizarlo en la mano ya es más complicado y peligroso, tanto para ti como para el propio dron, y ahí es donde tienes la ventaja de poder aterrizarlo en el agua y recogerlo tranquilamente. Incluso puedes hacerlo avanzar por el agua hasta acercártelo. O sea que navega también. Sí,
técnicamente navega. Por lo demás, en cuanto a su uso en modo GPS, pues muy sencillo. Muy importante calibrarle bien en tierra antes de salir, que no se puede calibrar en el barco, eso tenéis que recordarlo. Pero bien calibrado en modo GPS está tirado de manejar. Además, puedes hacer que siga al mando, por ejemplo, o que vuelva a donde está el mando, ya que el propio mando, que además soporta el agua también, tiene GPS. Y le puedes hacer volar bien lejos, por lo menos 500 metros de distancia sigue funcionando. Y si se pierde la señal, vuelve al mando. Pero vamos, sin duda, lo más útil de un dron acuático es la tranquilidad de poder volarlo y saber que si la cagas y se estrella contra el agua o aterriza en la misma, solo tienes que recogerlo y seguir. La cámara, como está dentro del dron, pues no tiene un gimbal de estabilización y la estabilización es digital. Pero claro, si tienes la imaginación que tenemos nosotros y siendo un dron capaz de levantar bastante peso, siempre puedes unirlo con nuestra famosa Insta360 y tener unos vídeos espectacularmente nítidos y estables que te cagas, que menudo invento que es. Parece que hemos mandado el helicóptero a grabar. Ahí está, parece que somos ahí la Vuelta Ciclista, parecemos la Vuelta Ciclista, los pilotos de la Vuelta Ciclista. Un saludo para los pilotos de la Vuelta Ciclista. Pues mi mujer va a tener razón, aquí va a haber un café, ¿eh? Yo siempre he pensado que sería Roberto, pero la verdad es que siempre tenemos tendencia a echarle la culpa a Roberto y seguramente no tenga nada que ver el pobre, porque al final el factor común siempre soy yo y nunca pescamos. Pues no sé, está claro que la pesca no es lo nuestro. Es muy divertido ir a pescar, sería más divertido pescando, sin duda, pero bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien y siempre es una excusa para desconectar, navegar bien mar adentro y como tampoco es que gastemos gran dinero nosotros en combustible o cosas así, pues lo pasamos bien. Además, la excusa de que vas a por comida. Vas a coger comida para alimentar a tu familia. Claro es. Quieras que no, nosotros siempre aprovechamos para grabar, pasarlo bien, probar nuestros nuevos juguetes y en el apartado de nuevos juguetes, el dron acuático volador es una pasada. No es low cost. Bueno, es el más barato acuático volador que hay, claro, porque tampoco vamos a tirar la casa por la ventana. Está muy bien, es muy fácil de manejar, sobre todo es que pierdes ese miedo porque, joder, yo me acuerdo con el otro que tengo que le he volado alguna vez y estás acojonado todo el rato. Primero que nunca me atrevía a volarle en marcha navegando porque encima cógele tal, pero ya fondeado, por ejemplo, estás acojonado de si se va a aterrizar ahí, si vuelvo, si se mueve el barco, si tal, y con este haces pum, pum, paf, ahí, aterrizo, le recojo con el redeño y para adentro, y ya está, no hay ningún problema. Y que es duro. Sí, no, y que le he dado sin querer contra persianas, paredes, el propio barco al intentar aterrizarle y cosas así, y ahí aguanta, o sea, está muy bien. Y si le combinas con la Insta360, pues eso ya es una combinación espectacular y ya no tenemos nada que envidiar a nadie, ni a los helicópteros de la Vuelta Ciclista, ni a los de, ¿cómo se llamaba? España Vista de Pájaro, nada, podemos hacer unos planos que te cagas. En definitiva, que nos encanta jugar. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle a la campanita, compartir nuestros vídeos con todo el mundo. Necesitamos más suscriptores, más gente que nos conozca, salir en más sitios, no os cortéis de presentarnos por ahí. Tenéis todos los enlaces a nuestros cebos chinos, el dron y todas esas cosas que sacamos en la descripción del vídeo y en nuestra página www.thelowcostsailor.com. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. El final del verano llegó y yo sin navegar.